Alfonso Quesada me pregunta, ¿cuántos años de vida pueden durar los zapatos? Esta pregunta en específico de Alfonso se refiere respecto a un video que hice de el unboxing de unos zapatos de la marca de Crockett Jones. Sin embargo, la respuesta considero que pues esta es una respuesta general, independientemente de la marca, ya sea Crockett Jones o cualquier otra marca. La respuesta es la misma para todos los zapatos y para todas las marcas. Yo creo firmemente que la respuesta aquí respecto del tiempo de vida de los zapatos, del calzado, no depende de la marca en sí misma, puesto que puede ser que adquieras unos zapatos Crockett Jones o de una categoría mucho más elevada. Puede ser que sea de los zapatos top mundial, de los más finos y de los mejores del mundo. Sin embargo, si no les das un correcto nivel de cuidado y mantenimiento, no importa qué tan caro o qué tan fino haya sido ese zapato, si le das un periodo de vida o un uso demasiado pesado, ese zapato no te va a durar ni siquiera un año. O si es un zapato de precio accesible, pero le ofreces el correcto nivel de cuidados, mantenimiento que realizo y que los consejos que siempre doy aquí en el canal de Shoes and Mex, aunque sea un zapato de precio muy accesible, ese zapato te va a durar toda una vida, a diferencia de la persona que adquiere uno de esos mejores zapatos del mundo, pero que le ofrece un uso demasiado pesado. Es decir, me estoy refiriendo a que el tiempo de vida de un zapato no depende de su calidad, sino que depende del cuidado y el mantenimiento que la persona, que el dueño de los zapatos, les ofrezca. Antes de continuar con este tema, te invito a que si te gustan estos consejos o estos videos que comparto aquí en el canal, me regales un like, pues de esa manera ayuda al algoritmo de YouTube a que sepa que estos videos son interesantes y los comparta a más personas. Ahora, respecto al tema del cuidado y mantenimiento, ¿cuál es este cuidado y mantenimiento básico para que los zapatos te puedan durar por mucho tiempo? Mira, con frecuencia he platicado respecto de consejos, tips para darle mantenimiento al calzado a lo largo de los videos de aquí de Shoes and Mex. Sin embargo, de una manera muy resumida, los consejos más básicos para poder prolongar el tiempo de vida de un buen par de zapatos, ya sea muy fino o muy accesible, independientemente del precio del costo, un consejo muy básico que siempre recomiendo es la rotación. Es decir, ese zapato no lo utilices diario. Yo entiendo que pues puede ser tu primer par de zapatos de alta gama o es un zapato muy fino y quieras aprovecharlo puesto que ya lo compraste, pero nunca bajo ninguna circunstancia te recomiendo usarlo diario, pues esto está estresando mucho lo que es la piel, tanto la parte superior como a la suela, provocando con el paso del tiempo un desgaste muy acelerado. Lo mejor que te podría recomendar para estos casos, la rotación consiste en darle un día de descanso por cada día de uso. Un día usas esos zapatos favoritos, el día siguiente utilizas otro par completamente diferente y en el tercer día tienes la opción, puedes utilizar de nuevo esos zapatos favoritos, o si quieres darle más tiempo de descanso, es totalmente opcional. Al menos un día de descanso por cada día de uso. Solo con esta técnica en sí misma te va a ayudar a prolongar por muchos más años el tiempo de vida de esos zapatos. Para que necesiten reparación va a pasar mucho tiempo. Otro consejo muy básico para poder prolongar por años e incluso te pueda durar toda una vida la piel es ofrecerle un correcto mantenimiento acorde a la calidad del zapato. ¿A qué me refiero con esto? Como he platicado siempre en varios de mis videos, cuando es un zapato de precio accesible, realmente el nivel de cuidado y mantenimiento, el tipo de cremas que le estamos poniendo, no hay que poner tanto énfasis en este tema, puesto que lo importante es que el zapato se vea bien y se vea limpio. Pero cuando ya tenemos un zapato con una piel de alta calidad, una piel full grain leather muy buena, es en este tipo de casos cuando es muy importante poder ofrecerle una rutina de mantenimiento con cremas y con ceras que sean acordes a la calidad de la marca. ¿Cuántas veces me ha pasado aquí en Shoes and Mex que llegan zapatos de verdad caros clientes que traen zapatos muy caros con pieles que ya tienen un grado intermedio, leve o avanzado de resequedad? Esto sucede porque estos zapatos de pieles tan finas, estas personas le ofrecen esta rutina de mantenimiento con productos muy económicos, bajo la idea de que no importa la calidad
del acero de la crema, todas son lo mismo. Esta es una idea errónea que tenemos muchas personas, sobre todo las personas que adquieren estos zapatos tan caros y que le pongan ceras y cremas de 50 pesos. Esto a la larga, con el paso de los años, si bien es cierto que la piel la estás manteniendo, la piel va a brillar, eso sí es cierto, la piel va a estar limpia, la piel va a estar bonita, la piel va a brillar, eso lo hacen todas las ceras, todas las cremas, eso sí es cierto, por supuesto, no lo negamos. Sin embargo, estas cremas muy económicas carecen de los nutrientes adecuados para que esta piel pueda nutrirse y mantenerse bonita y en buen estado con el paso del tiempo. Imagínatelo de la siguiente manera. Imagínate en tu cuerpo. Vamos a imaginar que con el paso del tiempo solamente te la pasas comiendo papitas, comida chatarra. Solo eso. Ese es tu desayuno, comida y cena. Todos los días. De que te va a nutrir. Sí, es comida. Sabe rico. Te va a llenar el estómago. Eso es cierto. O si comemos un filete de carne, atún, comemos comida saludable. Si una persona come papitas todo el tiempo y una persona come comida saludable, ambos le llena el estómago, ambos tienen comida, efectivamente, pero solo uno de ellos está obteniendo los nutrientes necesarios para que su cuerpo se mantenga nutrido, trabaje y se mantenga siempre en excelente estado. ¿Cuál de estas dos personas crees que va a tener un mejor nivel de salud con el paso del tiempo? Es exactamente lo mismo lo que sucede con las cremas que le estamos aplicando a nuestro calzado. La calidad nutritiva es muy importante para determinar qué tan prolongado va a ser el tiempo de vida de nuestro calzado. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad. Coméntame, ¿qué te parecieron estos consejos? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que me hizo falta algún otro consejo en que he olvidado mencionar? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te llama la atención, oye, me gustaría ver esos zapatos unboxing, esos zapatos de Crockett & Jones que estabas platicando que Alonso hizo la pregunta al inicio de este video. En ese caso te invito a que mires el video de a continuación. Es un video en el que hago un unboxing respecto de estos zapatos de la marca inglesa de Crockett & Jones.